Bien, en esta sesión pues vamos a entrar ya a lo correspondiente a la unidad 4, que son aplicaciones de los materiales. Como ya habíamos visto anteriormente, pues ya tenemos ciertos conocimientos con respecto a las propiedades que nos van a permitir evaluar si pueden ser aptas para determinadas aplicaciones. Aquí pues ya en las aplicaciones, como lo menciona la unidad, pues se van a aprovechar esas propiedades para determinar en dónde va a ser utilizado ese material con base, repito, a sus propiedades. Bien, dentro de estas aplicaciones pues tenemos una industria o eh, una clasificación con respecto a la industria y con respecto a los materiales. Aquí tenemos la industria básica y extractiva, la industria metalmecánica que muy frecuentemente hemos comentado, fabricación de componentes eléctricos y electrónicos, industria de la construcción que también hemos comentado y la agroindustria. Estas son las áreas que vamos a estar explorando en esta unidad para tener más claro que con base a sus propiedades dónde se pueden utilizar los diversos materiales. El día de hoy vamos a ver, a comentar lo relacionado en la industria básica y extractiva. En este caso, pues esta industria básica y extractiva se refiere principalmente a cómo extraemos la materia prima, más bien cómo extraemos los materiales, los procesamos y eh, los procesamos de tal manera que puedan ser o que su aplicación o su uso sea mucho más sencillo. ¿A qué me refiero? Que va a ser, como lo comentaba, va a ser una materia prima. Lo vamos a dejar listo ese material como materia prima para que sea aplicado en diversas áreas. Entonces, esto es muy interesante porque por eso se le conoce como industria básica. Es esa industria que nos permite obtener esos elementos para poder fabricar algo, ¿sí? U obtener un producto. Entonces, esta industria, repito, pues es de suma importancia, va relacionada con la extractiva porque pues es un proceso, vamos a decirlo, completo, desde extraer, separar, transformar y dejar listo para que sea aplicado esta materia prima o este material procesado. Bien, esta industria básica, como lo comentaba, pues y extractiva, pues es aquella que desde que localiza en dónde está ubicado determinados materiales, pues aplica o implementa un determinado método para poder extraer esos elementos básicos, los cuales son necesarios para que se puedan transformar, procesar y convertirlos en elementos funcionales. ¿A qué me refiero con elementos funcionales o materiales funcionales? Pues en materias primas, que sabemos que son como los ingredientes que nos van a permitir eh, obtener un producto. Para complementar voy a leer lo que dice ahí el recuadro verde. Dice, está dedicada a la extracción y transformación, perdón, de las materias primas, tales como las minas en las que se extraen los minerales usados en la siderurgia, el petróleo y la fabricación de la maquinaria necesaria para tales fines, entre otras. Bien, entonces ahí pues nos da un par de ejemplos o hace mención de materiales importantes como los minerales. Sabemos que de los minerales pues se extrae pues los diferentes elementos metálicos como pues, lo pueden ser el aluminio, el cobre, el oro, la plata, el estaño, etcétera, etcétera. Y también aquí menciona lo relacionado con el petróleo, que también es vamos a decirlo, un material que se extrae, se procesa y se puede llegar a tener una materia prima para poder obtener un producto. En relación al petróleo, pues sabemos que pues algunos de los productos derivados del petróleo pues son los combustibles y los polímeros principalmente, por lo que tiene gran importancia este tipo de material. Entonces, aquí es otro claro ejemplo de ese proceso, ¿no? De extracción, procesamiento,
y uso. Entonces vamos a pasar a la siguiente. Dentro de esta industria básica y extractiva pues tenemos una subdivisión, las cuales pues va a dejar más claro a qué nos referimos con esta industria básica y extractiva. Pues como tal existe la industria extractiva, la industria siderúrgica y la industria química. Son esas industrias que forman parte de esta industria básica y extractiva, y pues sí tiene elementos para considerarse de esa manera. La industria extractiva, como su nombre lo indica, no es extraer ya sea del suelo, subsuelo u océano diferentes materiales para que sean procesados. La industria siderúrgica, pues lo mismo, posiblemente ya no se meta ahí tanto a la extracción, pero sí al procesamiento de esos materiales que se extraen, que se trasladan, que se les da para que los procesen y los dejen de manera funcional para que puedan ser aplicados para obtener un producto. Y la industria química lo mismo. Posiblemente no se trabaja tanto en la extracción en esta industria química, pero se tiene la materia para poderla transformar y dejarla funcional para determinadas aplicaciones ya más enfocadas a cuestiones químicas que se tenga que procesar químicamente para obtener determinados productos. En este caso pues puede ser de forma artificial o sintética, el cual nos permite obtener el producto deseado. Recordamos que pues la diferencia entre artificial y sintética es de que la artificial pues obtenemos elementos, los procesamos químicamente para obtener un producto en laboratorio. La sintética es desde las materias primas son obtenidas, nosotros las procesamos químicamente para obtener esas materias primas, posteriormente esas materias primas las procesamos para obtener el producto. Entonces recordamos que ahí artificial ya nos llegan las materias primas sin procesar, de forma, vamos a decirlo, natural, las procesamos para obtener el producto. Y la sintética, las materias primas las procesamos con determinadas características y en laboratorio y posteriormente dentro del laboratorio también procesamos para obtener el producto. Entonces eso es básicamente lo que de forma general la clasificación. Ya dimos una breve descripción, ahorita vamos a ver ya un poquito más a detalle cada una de estas industrias en las cuales se divide la industria básica y extractiva. Vamos a ver primero la industria extractiva, pues como su nombre lo indica, ¿no? Busca extraer algo, ¿no? En este caso, pues como lo comentaba, busca primero la ubicación de determinados recursos que se encuentran en la naturaleza. Posteriormente, pues se implementa algún tipo de proceso, dependiendo si está en el suelo, subsuelo u océano. Va a ser ese proceso que se va a llevar a cabo para extraer ese producto natural, ¿no? De origen natural, eh, y que nos va a permitir atacar o distribuir en diferentes tipos de industria, como es la industria agrícola, la minera, o incluso para la obtención de madera. En este caso, pues si tenemos implementado un proceso que nos permita la obtención de madera, ya sabemos que pues es por la tala de árboles. Ya obtenemos determinados procesos, deben de cumplir ciertos requisitos y se deben de respetar ciertas normas relacionadas al cuidado ambiental. Se tiene la madera, se procesa y se puede obtener un subproducto como es el papel. Entonces en este caso básicamente se está enfocando de los procesos que se tienen que implementar para ese tipo de extracción de ese producto natural. Vamos a leer, dice que tiene relación directa con la extracción de recursos naturales del suelo, subsuelo o de los océanos. Es conocida también en algunos casos como la agricultura, la minería o las plantaciones de algunas especies de árboles para conseguir madera o papel. Se encarga de abastecer con las materias primas necesarias al proceso productivo mediante la extracción inicial, transformación primaria y el tratamiento de las materias primas obtenidas de los procesos extractivos. Bien, entonces aquí lo que comentábamos, esta básicamente se encarga de extraer, ya dependiendo a dónde vaya a ser canalizado ese material, pues se procesa con base a las necesidades necesarias para obtener esas propiedades que requiere
el que compra ese o el que esté interesado en esa materia prima. Y aquí sí nos metemos más desde el inicio de cómo es el proceso de la recolección del material. ¿Sí? Aquí sí es desde la ubicación, donde está ubicado ese material, cómo vamos a hacer para extraerlo, posterior a extraerlo cómo vamos a separar, posterior a separar vamos a procesarlo para obtener en determinada forma ese material y poderlo distribuir para que sea consumido, o más bien lo distribuimos para que el productor pueda en ese caso utilizar mi materia prima que yo procesé, que extraje, para la obtención de algún producto en específico. Entonces aquí pues la guía está en la palabra, ¿no? Industria extractiva es la que extrae. Vamos a ver algunos ejemplos, como lo mencionábamos aquí es desde el suelo, subsuelo y océano. O sea, del suelo, pues que es básicamente se puede considerar como la agricultura. Nosotros plantamos, extraemos, vemos qué aplicamos o qué metodología o qué procesos implementamos para llevar a cabo desde la ubicación de la tierra que sea más fértil, que las condiciones ambientales estén adecuadas para que se pueda dar un producto o un vegetal o un cereal en específico. Plantamos, ya que está en condiciones para ser cosechado, se hace el proceso correspondiente. Ese le llamamos ya es extracción. Esa es la materia prima. Ya dependiendo las necesidades, pues podemos limpiar, darle un proceso eh, que nos soliciten para posteriormente entregarlo y que sea la materia prima, por decir en este caso, pues para los restaurantes, para las casas, que las amas de casas, las personas que están encargadas de la casa, de la cocina, pues puedan usarlo como mejor les convenga. Esto es con respecto al suelo. También pues con respecto al suelo pues tenemos minas de campo abierto, las cuales se pueden explotar, se puede extraer productos. Aquí en Hidalgo pues básicamente las minas de campo abierto pues son las que extraen algunos elementos como lo puede ser pues bueno, aquí no hay minas de carbón, pero puede ser pues la cal, que no es como tal sí es un mineral, pero no es un metal. Se puede extraer grava, que es una materia prima que se procesa. Entonces en Hidalgo pues es eso, ¿no? De que se extrae a campo abierto. En otros países, por decir en China, que es uno de los donde se ubican las mayores reservas de acero, pues las minas de acero pues, son a campo abierto, ¿no? A campo abierto me refiero a que están expuestas al ambiente, no están de manera subterránea o en el subsuelo. En este caso el acero pues sí está expuesto, por lo cual puede ser extraído y por eso se considera que es una extracción del suelo. En México, pues en Manzanillo hay unas minas a campo abierto de acero, donde se llega a extraer este mineral, el hierro. Se extrae, se procesa, se separa, se limpia, se deja en forma de bolitas y se distribuye para los que vayan a utilizar este elemento como materia prima para obtener un producto. Luego pasamos a la extracción del subsuelo. En este caso, pues se puede extraer agua, gas, petróleo, ¿no? Ese tipo de materiales o productos básicos se pueden obtener, se procesan, más bien se trasladan, se llevan al lugar donde se va a procesar y se deja listo para que sea aplicado como materia prima. Ya habíamos comentado aquí en el caso del petróleo que pues se procesa y se obtienen varios derivados del petróleo, principalmente polímeros y combustibles. Eh, con respecto a la extracción en el océano, pues ahí básicamente pues es gas y petróleo. Se hace la localización por técnicas muy complejas, ya se utilizan equipos muy avanzados para su localización. Posteriormente, pues la implementación de las plataformas que nos permiten esa extracción, pues también la instalación es muy compleja debido a que luego se encuentran en aguas muy profundas, las
mareas, la fuerza del mar en esas regiones pues es importante, por lo cual las condiciones de esta plataforma para su instalación o para la instalación de esta plataforma son muy complejas. Pero al final ya una vez instalada pues se hace la extracción, ya es un proceso muy desarrollado, muy estudiado, el cual permite que o se obtenga ese petróleo y posteriormente se pueda procesar. Aquí pues ya viene un poquito más en específico pues eso que les comento, está la extracción del petróleo o del agua, en específico vamos a ubicarnos con lo del petróleo, se lleva a las instalaciones correspondientes a la petroquímica, se procesa, se subdividen ahí los derivados del petróleo. Aquí básicamente pues son procesos termoquímicos de temperatura, de aplicación de ciertas condiciones químicas que nos permiten pues obtener determinados productos o extraer determinados productos en específicos derivados del petróleo. Ya una vez separados pues ya se vende ese producto o se traslada donde vaya a ser requerido este producto. Aquí tenemos pues esta parte de la extracción de minerales. Aquí puede ser campo abierto, de subsuelo. Se sacan los minerales a través de determinados equipos, se saca la superficie y se traslada, se lleva a procesamiento y ya se obtiene la materia prima correspondiente. También aquí en campo abierto pues tenemos esta parte de la industria de la madera. La industria de la madera independiente o aparte de poder brindarnos este material para hacer o desarrollar ciertos productos como son los muebles, también lo podemos procesar como materia prima para la obtención de papel. Aquí lo tenemos y aquí está la materia prima que ya es papel. Ya lo llevamos a las imprentas o donde se requiera, se utiliza a la conveniencia esta materia prima y pues ya tiene una aplicación determinada. Pero aquí son esos ejemplos que quiero que entiendan. La industria extractiva pues hace eso, extrae, procesa y deja ya listo como materia prima para que sea aplicado a la conveniencia ese material. Entonces en México pues sí es amplia esta industria, los beneficios que nos brinda la ubicación del país, esos recursos naturales que nos ofrece el país pues son diversos, va desde de hecho cumple con estas tres sin problema, ¿no? La parte de eh, la parte de la extracción a partir del suelo, del subsuelo o de los océanos, pues se lleva a cabo en México, todas, como en todos los países. En México pues se tiene también ese beneficio. Algunas regiones son muy virtuosas con respecto a ofrecernos algún tipo de recurso natural en específico. Eh, el problema de este tipo de extracción que luego se, se explota demasiado, vamos a decirlo de esa manera, que pues sí puede generar muchos problemas ambientales. En el caso de del petróleo, ¿no? De la extracción de, en un océano, pues posiblemente, pues a lo mejor la extracción no como tal no genera tanto problema. O sí, bueno, ahorita hay un método que se llama fracking, que es la ruptura de ciertas superficies por vibraciones, o sea, sí es muy complejo, que puede mover las placas tectónicas y puede generar ahí un efecto secundario importante. Pero bueno, ya una vez que se extrae el petróleo, el traslado puede generar algún tipo de problema ecológico. ¿A qué me refiero? Pues al derrame, ¿no? Primero, si hay un derrame aquí, si se perforó algún ducto de la extracción, pues obviamente va a estar dejando libre pues el petróleo que tiene determinada presión y está saliendo por este tubo, pues obviamente sale a presión ahí, al mar y pues contamina, ¿no? O sea, afecta mucho la vida acuática que está en esa región. Posteriormente en el traslado pues hemos visto que hay barcos que tienen ciertos accidentes y que genera el derrame del petróleo
en el mar. Entonces eso también afecta a la vida acuática que está ahí, también algunas especies de aves. Entonces pues sí tiene gran efecto en este caso ambiental, y también pues puede generar algún daño eh, diferente al ambiental, ¿no? Como alguna explosión, a lo mejor en este caso ya cuando estamos trabajando en tierra firme, en el subsuelo, bueno, en tierra, en subsuelo, en el suelo pues es un poquito menos probable que ocurra una catástrofe, pero en la cuestión del subsuelo sí, ¿no? Alguna fuga, en la cuestión de la distribución, o sea, sí, sí puede generarse ahí algún problema. Obviamente las cuestiones de seguridad son muy rigurosas en este tipo de procesos de extracción. Lo más que hemos escuchado o que se ha conocido, a lo mejor ha ocurrido otras cuestiones que no nos hemos enterado, pero lo que más hemos visto en las noticias pues es esto, ¿no? Del derrame en los océanos de petróleo. Bien, entonces de esto se trata la industria extractiva, y bueno, es una de las industrias básicas y extractivas. En específico la industria extractiva se dedica a esto: a extraer, procesar y dejar una materia prima lista. Entonces aquí sí llegamos desde la ubicación y extracción. Es la diferencia con las otras industrias que vamos a ver posteriormente. No sé si tengan alguna duda o comentario con respecto a la industria extractiva, muchachos. Ok, gracias. Gracias, muy amables. Bien, vamos a pasar a la siguiente industria, que es la siderúrgica. Aquí pues ya nos viene a la mente inmediatamente lo de la fundición, ¿no? Y sí va muy relacionado con eso. En este caso pues esta industria principalmente se dedica a los minerales metálicos, los cuales pues son ampliamente utilizados, como lo hemos estado comentando a lo largo de la asignatura o de este curso. En este caso pues ya se tiene el mineral. Aquí no nos metemos tanto con la extracción, sino el aprovechamiento del mineral ya limpio, en específico un solo mineral, el cual nosotros procesamos para obtener diversos elementos que pueden ser aplicados posteriormente, como varillas, lingotes, de que podemos darle algún maquinado, o esos lingotes los podemos posteriormente fundir para obtener un producto en específico, o se pueden extraer. Bueno, aquí ya repito, no nos dedicamos mucho o no nos metemos tanto con, más bien no se dedica ni se mete con la extracción, sino simplemente la aplicación de esa materia prima. Repito, pues son metales los cuales se procesan para que posteriormente sean aprovechados. Por decir, las varillas, podemos a través de la industria siderúrgica obtener varillas, pero esas varillas las vamos a aplicar para una construcción. Entonces es la materia prima, esa varilla, para que sea aplicado ya directamente en la industria de la construcción. Lingotes, tenemos lingotes los cuales ya nos los dejan en esa forma pues de un trapecio. Lo tenemos ya con determinado volumen, lo llevan a la industria lo funden y ya le dan el moldeo para el cual eh, eh, va a ser aplicado, ¿no? O ese lingote posteriormente le pueden dar ciertas, o lo pueden exponer a ciertas condiciones químicas, el cual lo procesan, eh, y que puede ser un elemento para obtener un material en específico, el cual posteriormente es fundido para obtener un producto final. Entonces, eso a grandes rasgos es la industria siderúrgica. Vamos a leerlo. Dice, tiene una gran dependencia de las materias primas de carácter mineral, demanda de inversión muy elevada y ocupa mucho suelo industrial. La industria siderúrgica proporciona un sinfín de productos tales como aleaciones de metal, lingotes, partes forjadas, tubos, planchas de aleaciones, hierro, aluminio y cobre refinados, y maquinaria básica como herramientas de mano y, en casos excepcionales, herramientas de mano eléctrica. Entonces aquí pues nos da elementos, por decir, de un martillo, ¿no? Dice la industria siderúrgica, pues ya tengo mi materia prima, pues no voy a hacer tubos, voy a hacer este mazo o este elemento pesado del martillo, pues ya voy a fundir mi materia prima, y lo pongo bajo ciertas condiciones
de oxígeno, lo voy a mezclar un poco con un poco más de carbono posiblemente, o lo dejo así como está. Le doy cierto tratamiento térmico y yo obtengo ahí mi martillo. Ya nada más se lo vendo al productor para que le ponga los mangos y listo, ya que lo venda como le convenga, ¿no? Y que le haga ciertas modificaciones en su forma, si le quiere dar determinado acabado, que lo haga, y ya que le ponga el mango, ya, yo ya cumplí con darle la parte metálica. Entonces a esto se dedica principalmente la industria siderúrgica. Aquí tenemos algunas imágenes que nos van a permitir aclarar esta parte. Entonces tenemos nuestra materia prima, nuestro elemento extraído desde la industria de la extracción, ya no lo llevo aquí a la industria siderúrgica. Aquí en la industria siderúrgica fundimos y lo ponemos en los moldes correspondientes dependiendo de lo que nos dé el cliente. En este caso puede ser en barras circulares. Aquí pues vemos un proceso de extrusión. Se pone el material a determinada alta temperatura, se comprime y ya lo está extruyendo. Aquí en donde está la caldera, en esta parte, pues se va a moldes ya para su vaciado y obtención de determinada forma. Aquí pues, se lleva a cabo el proceso de laminado, que va involucrado esa parte de la industria siderúrgica para obtener diversos productos como los que vemos aquí. Aquí son algunos de los productos que se obtienen de la industria siderúrgica, que es una materia prima que es aplicado para, dependiendo de las propiedades que tenga, pues va a ser su aplicación o su uso, como le hemos estado comentando. Pues aquí pues tenemos para la industria metalmecánica, que vamos a ver posteriormente, para la industria de la construcción, eh, posiblemente para la industria de la extracción, para poder pues hacer transitar ciertos fluidos por una tubería. Pues aquí está la materia prima o el elemento procesado. Aquí pues para algunos otros elementos que puedan ser aplicados, como igual la construcción, pues ahí tenemos ese ángulo, o para la industria metalmecánica también nos puede servir. Solera, pues también aquí lo tenemos para algunas otras aplicaciones o alguna otra industria. Entonces esto se dedica a la industria siderúrgica, principalmente trabaja con los metales, se procesan, se funden, o se lleva algún proceso de manufactura correspondiente, el cual involucra altas temperaturas. Se aprovecha el producto que nos mandó la industria extractiva como una materia prima. Posteriormente lo procesamos para generar otra materia prima. Si se puede decir de alguna manera, pues sigue siendo una materia prima, pero ya se transformó para que sea aplicado, ¿no? Ya directo. Aquí está tu materia prima, aquí está tu varilla, pon el concreto para tu construcción y listo. Aquí tenemos las planchas, las cuales se pueden utilizar para la industria metalmecánica, que insisto vamos a mencionar más adelante para que se entienda su diferencia. De hecho es otro tema que es el de industria metalmecánica, lo vamos a ver en la siguiente sesión. Bien, la otra industria que involucra esta industria básica y extractiva, pues es la industria química. En este caso, pues es tener materias primas que van a llevar un proceso en específico químico para que sean aprovechados en diferentes áreas. ¿Cuáles áreas son estas donde se utilizan los productos o las materias primas? Pues es la industria farmacéutica, la industria de la agricultura, la industria del petróleo. Aquí sí, nuevamente pues nos involucramos con la industria química. Entonces, esta industria química, por decir en el caso del petróleo, obtenemos ciertos materiales derivados del petróleo, como lo habíamos comentado, un combustible, o materiales muy explosivos o flamables, flamables y explosivos, perdón, los cuales al darle cierto proceso químico, pues nos va a permitir obtener en este caso el diésel o la gasolina, que pues son los combustibles que conocemos y que utilizamos en nuestros vehículos, o en vehículos de pesado o en vehículos ligeros, son el combustible que utilizamos. Entonces lleva un proceso químico. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Tenemos nuestro petróleo crudo, lo procesamos y podemos obtener
combustible y mandándolo a la industria química, lo procesamos y se obtiene ese producto que es los combustibles. Obtenemos del petróleo otro derivado que pueden ser polímeros. Lo llevamos a la industria del polímero, vemos qué tipo de polímero. Es PET, pues lo voy a utilizar para botellas. Se manda a la industria química para que ese PET sea procesado y podamos obtener nosotros nuestras botellas. En la industria de la farmacéutica pues tenemos ciertas materias primas, ciertos elementos que nos van a servir para procesarlos químicamente y obtener determinados medicamentos. Entonces vamos a leer aquí para complementar esa idea. Dice, es variada ya que utiliza una gama mayor de materias primas. De ella se puede decir que es la que surte al ciclo económico con productos tales como combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, pirita, cal, sales, ácidos, productos vegetales y animales, etc. La elaboración de productos químicos es más compleja. Los productos más comunes dentro de su rango son los que requiera la industria de la transformación y la agrícola, como fertilizantes, colorantes, explosivos, plásticos, gomas, caucho, detergentes, aislantes, fibras artificiales, productos fotográficos, productos farmacéuticos, entre muchos otros. Entonces aquí pues básicamente se refiere a la transformación de esas materias primas a diferencia de la industria extractiva, que es extraer, separar y llevar. Aquí también a diferencia de la industria siderúrgica, que pues ya se aprovechan más los metales para obtener materias primas o subproductos que pueden ser ya modificados, levemente modificados o aplicados directamente. Aquí se refiere más a esas materias primas que son mucho más complejas y que requieren de un procesamiento adicional y muy controlado para obtener otros productos, como ahí lo menciona, los combustibles, productos vegetales y animales, la elaboración de productos químicos, también pues los fertilizantes, los plásticos como ya lo habíamos comentado, los detergentes, algunas fibras, aquí la cuestión de las industria farmacéutica, ¿sí? Que nos permite o es la que se dedica a las medicinas. Entonces aquí tenemos pues esos imágenes relacionadas a eso, ¿no? Aquí pues tenemos que se va a procesar en conjunto una o varias materias primas para poder obtener un producto. Aquí pues tenemos la petroquímica, ¿sí? Ya lo habíamos comentado ahí en la industria extractiva que pues se extrae, ¿no? Se extrae, se lleva a la petroquímica, ahí se procesa. Ahí la parte extractiva, pues, repito, se refiere más a ese proceso inicial que es de ubicación y extracción. Ya posteriormente se lleva a la industria, en el caso del petróleo, petroquímica, que ahí va dentro, podría caer, perdón, dentro de la industria química. ¿Por qué? Porque ese petróleo, esa materia prima, se procesa, se le hacen ciertas o se le aplican determinadas eh, un determinado procesamiento el cual influye o involucra condiciones térmicas en específico o algunos ambientes químicos en específico para la obtención de los productos derivados del petróleo. Ya esos productos pues ya los podemos aprovechar posteriormente. También por decir mencionaba ahí la cuestión de los fertilizantes. Los fertilizantes pues hay algunos fertilizantes puramente naturales, que son los desechos de los animales, eh, se aprovecha como fertilizante, pero actualmente la industria de los fertilizantes, debido a la alta demanda en la industria alimenticia, pues, al crecimiento poblacional, pues se requiere también de muchos más alimentos, ¿no? Entonces, pues, se requieren que pues crezcan mucho más rápido o que se den mucho más rápido a en este caso, pues algunos vegetales, cereales, etcétera. Entonces, pues para acelerar ese proceso, pues se desarrollan fertilizantes a partir de ciertos elementos o materias primas extraídas que posteriormente se llevan a,
a la industria de los fertilizantes, esas materias primas que la industria extractiva nos hizo llegar, pues se procesan, se les dan ciertos tratamientos o se llevan a cabo ciertas reacciones químicas para obtener los fertilizantes que contengan esas características o esos elementos que permitan el rápido crecimiento o el crecimiento eficaz de ciertos vegetales o cereales. La industria farmacéutica, pues lo mismo, ¿no? Desde el encapsulado hasta, pues, como tal, los elementos activos que contienen un medicamento, pues también cae dentro de la industria química. ¿Por qué? Porque aquí sí se requieren de condiciones químicas muy, 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 muy controladas para obtener esos medicamentos que nos permiten tener o poder, entre comillas, una vida sana o que nos permita atender enfermedades o que nos permiten evitar enfermedades, ¿no? Entonces, pues aquí la industria química cae o abarca también la parte de la farmacéutica. Habíamos visto también que la industria química pues también abarca el procesamiento de los plásticos, como aquí lo tenemos. Aquí llega esta materia prima que viene desde la extracción del petróleo, se extrae, ya llega a la petroquímica. Aquí en la petroquímica, como lo comentábamos, se obtienen los diversos subproductos, uno de ellos pues los plásticos, vamos a decir que el PET en específico, se lleva a la materia prima y ya la industria química pues si requiere que esta composición de PET sea modificada, se hace la modificación correspondiente en laboratorio a partir de reacciones químicas y ya teniendo ese producto deseado se lleva al procesamiento para obtener las botellas por soplado ahí en la industria de los plásticos. Y también tenemos derivado también de esto del petróleo pues los combustibles, ¿no? Tenemos aquí la materia prima del combustible, material flamable y explosivo, se lleva al área correspondiente, se procesa químicamente, se separa, se le ponen algunos aditivos para que sea más eficiente el, pues la explosión, el proceso de combustión del combustible y aquí esto también cae dentro de la industria química. Entonces, a grandes rasgos y recordando o repasando esto, pues tenemos que esta industria básica y extractiva está formado por esas tres industrias que acabamos de mencionar y que identificamos las diferencias entre cada una. Vamos a mencionarlas de forma general. La industria extractiva, pues aquí nos guiamos con esta parte de que se involucra en el proceso de extracción. Extrae, separa y vende, ¿no? La industria siderúrgica pues compra parte de lo que puede extraer la industria extractiva, como son los minerales, un elemento ya en específico pues puede ser el hierro, es un ejemplo, o el aluminio. Ya lo tenemos aquí en la industria siderúrgica, lo procesamos y obtenemos o generamos elementos como una nueva materia prima, vamos a decirlo así, que sean aplicados. Por decir un lingote, lo llevamos ahí a la industria de las cucharas, un ejemplo. No, pues aquí están tus lingotes para que obtengas para que puedas producir tus cucharas. Ah, ok. La empresa ya compra este lingote que procesó la industria siderúrgica, lo funde, lleva el proceso correspondiente y pues ya permite la obtención del utensilio determinado, ¿no? Un tenedor, ¿no? Tenemos la industria química que pues también depende directamente de esta industria extractiva, nos permite obtener las materias primas que vamos a procesar ya más a detalle, haciendo ciertas modificaciones químicas bajo ciertas condiciones que nos permitan obtener nuevos productos y que esos nuevos productos puedan ser procesados de la manera conveniente. Y aquí cae la industria química. El ejemplo más claro pues es lo del petróleo, ¿no? Tenemos el petróleo, llega aquí el petróleo o uno de los derivados del petróleo, llega ese petróleo, se procesa y ya bajo las condiciones requeridas, bajo las modificaciones químicas correspondientes, pues ya nos permiten obtener un producto como puede ser un combustible o una botella por ahí de PET. Entonces ahí a grandes rasgos pues está esta parte de la industria básica y extractiva. Ya posteriormente pues vamos a pasar
a la revisión de cada una de las otras industrias como es la metalmecánica. Entonces en esta sesión pues ya concluimos con esta parte de darle revisión a la industria básica y extractiva. La siguiente sesión pues ya estaríamos hablando de la industria metalmecánica. Muchachos, ¿alguna pregunta o comentario con respecto a esto de la industria básica y extractiva? Ok. Bien, voy a poner pausa, bueno, voy a poner final video para que lo puedan consultar si tienen alguna duda con respecto a alguno de los tipos de industria que corresponden a esta industria básica y extractiva. Entonces, paro el video.